Recibí un muñeco de porcelana antiguo como regalo de mi tía. Era hermoso, con ojos de cristal y un vestido de encaje. Pero desde el momento en que lo vi, sentí una inquietud extraña. Decidí guardarlo en mi habitación, pensando que era solo mi imaginación. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había algo más siniestro en ese muñeco. El muñeco tenía una historia oscura. Había pertenecido a una niña que había muerto en circunstancias misteriosas. Su espíritu estaba atrapado en el muñeco, buscando una manera de escapar. Pero yo no sabía nada de esto cuando lo recibí. Solo sabía que había algo en ese muñeco que me hacía sentir incómodo. La primera noche que pasé con el muñeco en mi habitación, no pude dormir bien. Sentía como si alguien me estuviera observando. Me desperté varias veces, convencido de que había alguien más en la habitación. Pero cada vez que encendía la luz, solo veía al muñeco, sentado en la estantería, mirándome con sus ojos vacíos. A la mañana siguiente, decidí investigar más sobre el muñeco. Busqué en internet y encontré historias de muñecos malditos, espíritus atrapados en objetos. El muñeco tenía una historia oscura. Había pertenecido a una niña llamada Emily, que había muerto en circunstancias misteriosas. Su espíritu estaba atrapado en el muñeco buscando una manera de escapar. Decidí intentar deshacerme del muñeco. Lo metí en una caja y lo guardé en el armario, pensando que eso sería suficiente. Pero esa noche, los susurros comenzaron. Era una voz suave, como la de una niña, que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Déjame salir», decía. «Déjame salir». Me desperté sobresaltado, convencido de que había alguien en mi habitación. Encendí la luz y vi al muñeco, sentado en la estantería, mirándome con sus ojos vacíos. Pero esta vez, había algo diferente en su expresión. Parecía como si estuviera sonriendo. Decidí que debía hacer algo. No podía seguir viviendo con ese muñeco en mi habitación. Así que lo saqué del armario y lo llevé al jardín. Cavé un hoyo y lo enterré, recitando un conjuro que había encontrado en internet. «Espíritu atrapado, te libero», dije. «Vuelve a tu descanso eterno». Pero esa noche los susurros volvieron. Esta vez eran más fuertes, más insistentes. «Déjame salir», decía la voz. «Déjame salir o te llevaré conmigo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que no tenía otra opción. Debía encontrar una manera de liberar al espíritu de Emily. Al día siguiente, fui a la biblioteca y busqué más información sobre el muñeco. Encontré un libro antiguo que hablaba de rituales para liberar espíritus atrapados. El ritual era complicado, pero estaba dispuesto a intentarlo. Necesitaba velas, incienso, sal y un cuchillo. Esa noche preparé todo en mi habitación. Encendí las velas, quemé el incienso y esparcí la sal en un círculo alrededor del muñeco. Luego, tomé el cuchillo y lo sostuve sobre el muñeco. «Espíritu de Emily, te libero», dije. «Vuelve a tu descanso eterno». De repente, sentí una ráfaga de viento frío. Las velas se apagaron y el incienso se extinguió. El muñeco comenzó a temblar y sus ojos brillaron con una luz extraña. «Déjame salir», dijo la voz, más fuerte que nunca. «Déjame salir o te llevaré conmigo». Sentí un miedo paralizante. Sabía que debía completar el ritual, pero no sabía cómo. Entonces,
recordé algo que había leído en el libro. El espíritu necesitaba un cuerpo para habitar, así que tomé el cuchillo y me hice un pequeño corte en la palma de la mano. Dejé que la sangre goteara sobre el muñeco. El muñeco dejó de temblar y sus ojos se apagaron. La voz se desvaneció y sentí una sensación de alivio. Sabía que había liberado al espíritu de Emily, pero también sabía que había algo más en ese muñeco, algo que no había sido liberado. Decidí que debía deshacerme del muñeco para siempre. Así que lo llevé al río y lo arrojé al agua. Vi cómo se hundía, llevándose consigo el espíritu de Emily y cualquier otro espíritu que hubiera estado atrapado en él. Desde esa noche no he vuelto a escuchar los susurros. Mi habitación ha vuelto a ser un lugar seguro, pero a veces, en las noches más oscuras, todavía puedo sentir una presencia, como si el espíritu de Emily estuviera observándome. Y aunque sé que estoy a salvo, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda, porque sé que los espíritus nunca descansan y que siempre estarán allí, esperando. Hace unos meses compré un retrato antiguo en una subasta. La pintura era fascinante. Un hombre de mirada penetrante, vestido con un traje oscuro, que parecía observarme sin importar desde qué ángulo lo mirara. El vendedor dijo que había pertenecido a una familia noble que desapareció misteriosamente. Lo que no mencionó fue la maldición que venía con él. Colgué el retrato en la sala principal de mi casa, orgulloso de mi adquisición. Al principio todo parecía normal, pero con el tiempo noté algo extraño. Cada vez que pasaba frente a él, sentía una punzada de incomodidad, como si los ojos del hombre siguieran cada uno de mis movimientos. Una noche, mientras veía televisión, escuché un ruido sutil, como si algo rozara la pared. Miré hacia el retrato y por un instante juraría que los ojos del hombre habían cambiado de posición. Pensé que era mi imaginación, pero al acercarme, noté algo aún más extraño. El fondo del cuadro parecía distinto, como si las sombras hubieran cambiado de lugar. Los días siguientes, las cosas empeoraron. Comencé a escuchar susurros en la noche, palabras incomprensibles que parecían emanar de la dirección del retrato. Una madrugada, me desperté sobresaltado al escuchar un golpe seco. El cuadro había caído al suelo, pero el cristal estaba intacto. Lo levanté y noté que el rostro del hombre ahora tenía una ligera sonrisa que no estaba allí antes. Al principio traté de ignorar lo que ocurría. Me convencí de que eran coincidencias, producto de mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces algo ocurrió que no pude ignorar. Una noche, mientras trabajaba en mi oficina, sentí una corriente de aire helado. Me giré y vi que la puerta estaba cerrada. Cuando volví la vista al monitor, la pantalla estaba apagada. En su reflejo, pude ver claramente el rostro del hombre del retrato detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El retrato empezó a dominar mi vida. Siempre sentía su presencia, incluso cuando no estaba en casa. Los susurros ya no eran solo de noche. Podía oírlos incluso durante el día, como si se hubieran arraigado en mi mente.
Las sombras en el cuadro parecían moverse con más frecuencia, y cada vez que lo miraba, el rostro del hombre parecía estar más animado, más real. Decidí investigar el origen del retrato. Descubrí que representaba a un hombre llamado Samuel Morante, un artista obsesionado con capturar el alma de sus modelos. Según la leyenda, Samuel practicaba rituales oscuros para inmortalizar a las personas en sus pinturas, atrapando sus almas dentro del lienzo. Había rumores de que quienes poseían sus obras terminaban enloqueciendo o desapareciendo misteriosamente. Esa noche, intenté deshacerme del cuadro. Lo llevé al sótano y lo cubrí con una manta, pero los susurros no cesaron. Al contrario, se hicieron más fuertes. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió denso, como si algo invisible me rodeara. Sentí un peso en el pecho, una opresión que casi me hacía imposible respirar. De repente, la manta que cubría el retrato salió volando, como si una ráfaga de viento la hubiera arrancado. El rostro de Samuel Morante estaba ahora distorsionado, con una sonrisa grotesca que parecía burlarse de mi miedo. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural y por primera vez lo escuché hablar. «No puedes escapar», dijo, con una voz profunda y gutural que resonó en toda la habitación. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Era como si algo me hubiera atrapado en su lugar. Sentí un frío helado recorrer mi columna mientras las luces se apagaban por completo. En la oscuridad, solo podía ver el brillo de sus ojos y escuchar su risa. Una risa que parecía venir de todos lados. Cuando las luces regresaron, el retrato estaba vacío. El hombre ya no estaba en la pintura. Miré a mi alrededor, pero la habitación estaba desierta. De repente sentí una mano en mi hombro. Me giré con un grito, pero no había nadie. Desde esa noche, el retrato desapareció. Busqué en toda la casa, pero no había rastro de él. Pensé que finalmente estaba libre, pero pronto me di cuenta de que estaba equivocado. Cada vez que paso por un espejo o una ventana, veo su reflejo, observándome desde algún rincón oscuro. Y por las noches, cuando intento dormir, siento su presencia junto a mí, esperando el momento adecuado para reclamarme. Ahora entiendo que no se trata solo de un retrato, es una puerta, un vínculo entre nuestro mundo y algo mucho más oscuro. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que tarde o temprano él volverá por mí. Hace unos meses compré un retrato antiguo en una subasta. La pintura era fascinante. Un hombre de mirada penetrante, vestido con un traje oscuro, que parecía observarme sin importar desde qué ángulo lo mirara. El vendedor dijo que había pertenecido a una familia noble que desapareció misteriosamente. Lo que no mencionó fue la maldición que venía con él. Colgué el retrato en la sala principal de mi casa, orgulloso de mi adquisición. Al principio todo parecía normal, pero con el tiempo noté algo extraño.
Cada vez que pasaba frente a él sentía una punzada de incomodidad, como si los ojos del hombre siguieran cada uno de mis movimientos. Una noche, mientras veía televisión, escuché un ruido sutil, como si algo rozara la pared. Miré hacia el retrato y por un instante juraría que los ojos del hombre habían cambiado de posición. Pensé que era mi imaginación, pero al acercarme, noté algo aún más extraño. El fondo del cuadro parecía distinto, como si las sombras hubieran cambiado de lugar. Los días siguientes, las cosas empeoraron. Comencé a escuchar susurros en la noche, palabras incomprensibles que parecían emanar de la dirección del retrato. Una madrugada, me desperté sobresaltado al escuchar un golpe seco. El cuadro había caído al suelo, pero el cristal estaba intacto. Lo levanté y noté que el rostro del hombre ahora tenía una ligera sonrisa que no estaba allí antes. Al principio traté de ignorar lo que ocurría. Me convencí de que eran coincidencias, producto de mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces algo ocurrió que no pude ignorar. Una noche, mientras trabajaba en mi oficina, sentí una corriente de aire helado. Me giré y vi que la puerta estaba cerrada. Cuando volví la vista al monitor, la pantalla estaba apagada. En su reflejo, pude ver claramente el rostro del hombre del retrato detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El retrato empezó a dominar mi vida. Siempre sentía su presencia, incluso cuando no estaba en casa. Los susurros ya no eran solo de noche. Podía oírlos incluso durante el día, como si se hubieran arraigado en mi mente. Las sombras en el cuadro parecían moverse con más frecuencia, y cada vez que lo miraba, el rostro del hombre parecía estar más animado, más real. Decidí investigar el origen del retrato. Descubrí que representaba a un hombre llamado Samuel Morante, un artista obsesionado con capturar el alma de sus modelos. Según la leyenda, Samuel practicaba rituales oscuros para inmortalizar a las personas en sus pinturas, atrapando sus almas dentro del lienzo. Había rumores de que quienes poseían sus obras terminaban enloqueciendo o desapareciendo misteriosamente. Esa noche, intenté deshacerme del cuadro. Lo llevé al sótano y lo cubrí con una manta, pero los susurros no cesaron. Al contrario, se hicieron más fuertes. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió denso, como si algo invisible me rodeara. Sentí un peso en el pecho, una opresión que casi me hacía imposible respirar. De repente, la manta que cubría el retrato salió volando, como si una ráfaga de viento la hubiera arrancado. El rostro de Samuel Morante estaba ahora distorsionado, con una sonrisa grotesca que parecía burlarse de mi miedo. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural y por primera vez lo escuché hablar. «No puedes escapar», dijo, con una voz profunda y gutural que resonó en toda la habitación. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Era como si algo me hubiera atrapado en su lugar. Sentí un frío helado recorrer mi columna mientras las luces se apagaban por completo. En la oscuridad, solo podía ver el brillo de sus ojos y escuchar su risa.
una risa que parecía venir de todos lados. Cuando las luces regresaron, el retrato estaba vacío. El hombre ya no estaba en la pintura. Miré a mi alrededor, pero la habitación estaba desierta. De repente sentí una mano en mi hombro. Me giré con un grito, pero no había nadie. Desde esa noche, el retrato desapareció. Busqué en toda la casa, pero no había rastro de él. Pensé que finalmente estaba libre, pero pronto me di cuenta de que estaba equivocado. Cada vez que paso por un espejo o una ventana, veo su reflejo, observándome desde algún rincón oscuro. Y por las noches, cuando intento dormir, siento su presencia junto a mí, esperando el momento adecuado para reclamarme. Ahora entiendo que no se trata solo de un retrato, es una puerta, un vínculo entre nuestro mundo y algo mucho más oscuro. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que tarde o temprano Él volverá por mí. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más historias impactantes y de calidad. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.